Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Antonio Arias, está con nosotros el maestro García, quien me acompaña siempre en estos programas, y hoy tenemos al referente, al maestro Gavino Palomares. De nuevo, la historia de las palabras está basada en las historias orales mayas, donde implica que los dioses de Mayab nos crearon, y al vernos inermes, sin crecimiento, se dieron el tiempo de crear las palabras con rocas, aguas fuertes, luego aguas mansas, hasta crear espejos, y ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo, y en el reflejo, en la plática, en el uso de las palabras, somos uno y crecemos ambos a la vez. Bueno, Gavino, ¿cómo está usted? Pues acá, como todo el mundo, sufriendo esta pandemia y pues inventando cosas a ver qué vamos a hacer, porque ya el trabajo de cantante ya está muy limitado. Ya fuimos los primeros que nos pararon y ahora seremos los últimos en trabajar. Sí, reincorporarse a la economía, ¿no? Pues sí, vamos a ver qué hacemos. Uh-huh. Pues normalmente tampoco es obligatorio. Nosotros pedimos que la gente nos dé un referente personal, algo fuera de su figura pública. Dónde creció, dónde estudió, hacía trampa en las canicas, algo que esté fuera de su figura pública. ¿De dónde pues yo nací en un pueblito del estado de Guanajuato que se llama Comonfort, pero muy chico me fui eso fue mi familia a San Luis Potosí, y ahí viví 24 años, estudié en la universidad, pero pues ya luego me vine a la Ciudad de México a probar suerte como cantante, y pues ha sido un trabajo fue un trabajo de muchos años estar en contacto con las organizaciones sociales, civiles, políticas, y de ahí es que mi profesión se ha nutrido de cantos y de experiencias. Y bueno, pues han dado por muchos lados, ya con la canción, toda América Latina, y bueno, estamos aquí todavía escribiendo canciones sobre la realidad de México. Uh-huh. Usted, su primera, por lo que yo tengo, que no sabía yo anteriormente, agarró carrera, ¿verdad? Sí, yo estudié ingeniería química, pero no terminé. Me llegó la música y como te digo, cuando te agarra la música ya no te suelta, entonces yo ya me dedicaba más a andar componiendo canciones que andar haciendo los exámenes de fisicoquímica, y dije, no, esto no es lo mío, y me fui de cantante. Pero su inclinación por la música fue desde un principio al tema social. No, bueno, yo empecé como cualquier músico en provincia, sobre todo en San Luis Potosí, pues a cantar cosas tradicionales y pues con los grupos estudiantiles y todo eso. Pero conocer a Óscar Chávez, a Mercedes Sosa, a Joan Manuel Serrat, fue un cambio en mi vida muy, muy fuerte. Entonces yo me identifiqué mucho con ese tipo de canción, y cuando acordé ya andaba componiendo cosas sobre el altiplano potosino, sobre la cuestión de falsa religiosidad en San Luis y todo eso. Entonces pues ya me seguí por este camino. Uh-huh. Maestro García, ¿algo que le tenga que preguntar o quisiera preguntarle a Gavino? No, quiero saber más de él, porque yo no sabía que, por ejemplo, compuso Maldición de Malinche, porque pues es una canción muy conocida acá en el norte, y pues en tiempos del canto nuevo, la trova nueva, es que invitamos a varios como Teixeira a presentarse a la universidad. Llegaron los folcloristas y otros grupos así, pues desde hace años hemos escuchado y también aprendido por la música que ustedes hicieron.
y era parte de nuestra formación política acá en el norte también. Entonces quiero saber más. Y la canción de La Maldición de Malinche fue escrita en 1972. Yo estaba empezando a componer, pero pues mi padre, mejor dicho, él era un indio otomí y hablaba su idioma hasta que se empezaron a burlar de él y ya dejó de hablar. Yo creo que eso fue lo que me hizo meterme en ese tema de la discriminación y la cuestión de los indígenas en México, la discriminación tan terrible, ya sea por causa de raza, ya sea por causa de orientación sexual, por causa de estatus económico, estatus social, por apariencia incluso nada más, ¿no? Entonces, a mí eso me caló mucho porque pues yo soy indio. Entonces, la discriminación para los indios en México, la mayoría de las veces es muy sutil, pero a veces toma tintes de verdadera discriminación humana. Entonces, bueno, fue ese tema de La Maldición de Malinche. Yo lo escribí, te digo, en 1972, y cuando llegué a la Ciudad de México, Amparo Ochoa me invitó a cantar ahí en el lugar donde trabajaba y le gustó mucho la canción, y Amparo fue propiamente la que llevó esta canción por toda América Latina y gracias a eso yo logré pues colarme por esa rendija y conocer a buena parte de los cantores de este movimiento en toda América Latina. La canción se hizo en algunos países mucho más popular que en México, pero hay mucha gente que la conoce y no tiene idea de quién la escribió. Incluso en diciembre del año pasado estuve en Argentina y pensaban que yo era así como una suerte de fantasma, una suerte de mito que no existía, ¿no? Y me trataron muy bien en Argentina, por cierto. En Chile esa canción es sumamente conocida por Amparo Ochoa. Y bueno, esa canción me ha abierto las puertas por todos lados. Uh-huh. Pues, quiero asegurarte que tuvo impacto acá en el norte también, porque nosotros de estudiantes universitarios en los 60, pues andábamos buscando algo que ni éramos de Estados Unidos ni de México. Pinches pochos, hasta indios renegados nos decían, pero era un insulto bruto y nosotros andábamos, como decía, buscando raíz y a base de la música de ustedes, metimos por buscar raíz en México, sabiendo completamente que estamos acá en el norte y somos del norte, pero hay esa realidad de nosotros. Así pues tuvo su impacto la música de ustedes. Sí, bueno, esta es la realidad de ustedes, es otro sinónimo de discriminación, porque son discriminados en Estados Unidos y luego también son discriminados en México. Es una situación muy difícil. Yo tengo muchos contactos allá en Estados Unidos, incluso voy iba muy frecuentemente. Todavía el año pasado, en este año, en enero, hice una gira por el este de los Estados Unidos. Pero ya fue lo último, porque ya cuando llegué a la Ciudad de México empezó con este asunto del coronavirus y pues ya fue lo último que hice de cantada en México. Pero yo conozco mucho la realidad de ustedes. Tengo contacto con muchas organizaciones de defensa de los derechos humanos y de los migrantes, porque la verdad es que la situación de ustedes es muy dura. Yo les tengo mucha admiración porque tuvieron la valentía de ir a buscar
la comida para la familia y un poquito de oportunidad para progresar a los Estados Unidos, porque en México no lo tuvieron. Entonces, realmente la situación de ustedes es difícil, pero ustedes, los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, han demostrado que ese amor por la vida y ese amor por la familia hace que uno se supere a pesar de todas las dificultades. Yo les tengo un gran respeto y una gran admiración, y por cierto, aprovechando esto, le mando un abrazo a todos los mexicanos que viven allá, como decía José Martí, en las entrañas del monstruo. Eso. Gracias. Hay algo, Davino, que siempre, a veces salen pláticas como esta, no sabíamos quién la compuso. Idealiza uno la canción, idealiza uno todo, pero ahora esta cuestión íntima, esta cuestión personal. Mucha gente que no sabe ni siquiera quién la compuso, me imagino que no saben tampoco esta situación personal, familiar, ¿no? Que inspiró este tipo de rechazo que a veces sentimos por nosotros mismos como producto, pues, de este desarrollo histórico. Estás diciendo estás comentando una situación muy importante. O sea, nos enseñaron, nos acostumbraron a sentir vergüenza de nosotros mismos, a sentir menosprecio por nosotros mismos. Y es que, bueno, tenemos que entender que la historia la hicieron los vencedores. Y una de las partes de dominación ha sido justamente mantenernos a través de los medios de comunicación comerciales, llenos de incertidumbre, de unos esquemas de belleza que no corresponden a la nuestra. Nos han enseñado a vivir con miedo, nos han enseñado a vivir endeudados y con angustias por pagar mensualmente todo lo que tenemos que pagar. Nos han enseñado a vivir todo el tiempo angustiados y tensos, y eso no te permite un desarrollo humano como debería de ser. Por eso yo creo que el problema es más grave de lo que parece, pero eso, por ejemplo, la belleza o el concepto de decencia, el concepto de ser una persona confiable, tiene mucho que ver con un concepto de belleza y de estabilidad de una clase social que tiene para desarrollarse, cuando menos. Y los que no somos así, pues somos feos, somos no confiables, somos peligrosos, y eso son instrumentos de dominación que nos han hecho sentir, y que nosotros tenemos que hacer todo lo posible por rebelarnos ante esa situación, amarnos a nosotros mismos tal como somos, pero también con todo nuestro potencial para salir adelante. Hay otro aspecto en el que yo creo o he observado, me puede rectificar, esta condición ambigua de no sentirnos cómodos por nuestro origen, pero también a veces de sobreidealizarlo. Cuando se sobreidealiza el mundo indígena y no se le ven fallas y defectos, y se sobrevalora sin ver a estas personas como humanos, con deseos, con fallas, con un humano cualquiera. Y yo creo que también esa es otra forma de no reconocerlos, ¿no? Cuando los superidealizamos y no los vemos como personas, sino con afectos y defectos. ¿O crees que pues eso...? Lo que pasa es que también esa imagen no la hicimos nosotros, la hicieron los gobiernos y los medios de difusión, esa suerte de Mexican Curious, en donde nosotros somos como los indígenas, somos como eso, como una caricatura para vender. Y yo creo que, bueno, los indígenas son seres humanos como los cantantes también. La gente nos idealiza y piensan que somos, que vivimos como en las nubes.
No, nosotros tenemos que salir a ganarnos el pan de cada día, y tenemos defectos, y hay gente buena y hay gente mala, y como en todos lados. Igual los indígenas, tanto en todo el continente, pues hay gente buena y hay gente mala. O sea, pero a buena parte de esa maldad, entre comillas, hay una parte, por ejemplo, que es el alcoholismo que se ha dado dentro de las comunidades indígenas, que ha sido impulsado por los caciques para mantenernos ahí todos jodidos. Y bueno, pues la gente que toma de esa manera, pues tiene que tener problemas. Y somos gente que tenemos buenos sentimientos, y hay gente que tiene malos sentimientos. Tienes mucha razón en no idealizar nada, pero tampoco podemos decir que los burgueses son gente buena y que no rompen un plato cuando todos los tienen rotos, como diría mi mamá. No, yo creo que hay gente buena y hay gente mala en todos lados. Uh-huh. La canción esa de los fifís, que fue la que me llamó la atención cuando un compañero, Héctor Márquez, creo que lo conoce usted, o al menos conoció al Hueso y otras personas que han sido allegadas a usted. Es una crítica al poder lo que está haciendo ahí. Pues estoy como describiendo a esta gente que viene al tema que estamos hablando ahorita, porque nos hicieron creer que esta gente son los buenos, que los Estados Unidos sobre todo siempre dicen que esos son los buenos y los malos somos nosotros. Trump dijo prácticamente un concepto de mexicanos que tiene los poderosos en Estados Unidos, que todos somos contrabandistas, todos somos narcotraficantes, todos somos criminales. Y yo creo que pues eso no es cierto, es un concepto que se tiene. Pero yo lo que hice con esa canción es retratar, decir cómo piensan esos poderosos. Ayer estaba leyendo un artículo, creo que es del Washington Post o del New York Times, no me acuerdo, en que hace una crítica al capitalismo y dice que el 80% de la riqueza mundial está en manos del 1% de la población. Entonces esta gente se ha crecido y se ha eternizado en el poder porque pues se roban todo porque el capitalismo se basa en la plusvalía, que es el robo del trabajo de los obreros y la explotación de los trabajadores. Entonces yo creo que eso se ha hecho una manera de pensar entre ellos, con ese concepto de que ellos son los buenos, pero yo lo que hice en esa canción fue retratarlos, para que la gente se dé cuenta que no son tan buenos, que son unos ladrones y que son unos manipuladores y que son gente, como te digo, hay gente buena y hay gente mala, pero este 1% que tiene el poder, pues piensan de una determinada manera y yo lo que hice fue retratarlos. El canijo barbón de Alemania parece que trató de avisarnos con anticipación, y también otros anteriores a ellos. A mí lo que me ha gustado mucho al leer y tratar de escarbar este tipo de cosas, la situación de los mayas, cómo lo pusieron ellos con Nicky Botán, donde está un ser mítico que es claro y es oscuro, que es carbón y es claridad, es lo bueno, es lo malo. Y hay una tercera pata en donde se busca la mediación, en lo que decíamos hace rato de que hay gente con afectos y defectos, y todos somos así. ¿Cómo mediar para que uno no se sobreponga al otro y creamos una posibilidad mejor para el ser humano? Y en esta crítica al poder, la contraparte.
lo que cuando estuvimos escribiendo para que me concediera su tiempo, cómo empezar a entender hasta dónde nosotros también hemos sido permisibles y culpables de esta situación, los oprimidos, cómo a veces no gritamos o no nos reunimos, no nos unimos. ¿Qué piensa de eso? Sí, yo creo, mira, bueno, los principios del marxismo siguen vigentes y siguen moviendo el capitalismo, como lo describió Carlos Marx, Engels y todas estas grandes personalidades que analizaron el capitalismo desde las entrañas. La revolución no se ha hecho por cuestiones objetivas, es decir, la explotación, la miseria, la falta de oportunidades, la injusticia, la discriminación, están ahí. Pero tú dices, ¿por qué la gente no se ha rebelado ante esto? Bueno, porque la parte subjetiva, esta parte de entender, no se nos ha permitido. O sea, nadie te explica en la televisión las tremendas contradicciones del capitalismo, las maneras del capitalismo de mantenerte en la ignorancia, en la pendeja, como decimos nosotros, ¿no? La gente está en la pendeja, de verdad, porque así le conviene al capitalismo que estemos. Pero hay mucha gente que afortunadamente se ha dado cuenta de esto, y te lo digo con pleno conocimiento de causa, porque yo he estado en miles, así sin exagerar, de movimientos sociales y políticos en donde la gente ya no se cree, en donde la gente sale a defender sus derechos, en donde la gente está buscando una manera distinta de ser y de rebelarse ante tantas injusticias para los pobres. Entonces, una de esas personas con las que yo conviví y que estuvimos luchando en múltiples frentes fue con Andrés Manuel López Obrador, con el que yo conozco hace muchísimos años y con el que hemos compartido buena parte de estas inquietudes. Cada uno de nosotros tiene una forma de rebelarse, una forma de concebir los cambios sociales, y creo que la gente tiene que empezar a zafarse la modorra, a sacarse esa indiferencia que es la que hace que estemos en esta situación. Ahí deja ver cómo planteo esto. Con seguridad voy a ser criticado y he sido criticado por esta forma de pensar. La mayoría, igual como hablábamos sobre la idealización o la negación del indígena, la mayoría ve a Marx y solo ve la lucha de clases, ve la confrontación. Y en una ocasión yo recuerdo haber leído que a Marx le preguntaron de que si el ser humano, el oprimido, ocupa líderes para ser liberado. Y lo que él contestó, dice, el ser humano no ocupa líderes ni nadie que lo guíe, enseña lo que él oprime y él se da el trabajo de liberarse. Entonces, es el entendimiento de la realidad y la lucha de las ideas lo esencial para llevar a cabo un movimiento social con mucho más posibilidades de cambio a como hemos tal vez nosotros desarrollado la confrontación, que no nos dan tiempo, no quieren que pensemos. Eso es obvio. ¿Cómo ir rompiendo con todo esto para empezar a ver la realidad tal cual es y no como la idealizamos? O idealizar al oprimido como ente moral porque tiene y no es. ¿Qué piensas o qué has visto tú alrededor de esto? Yo lo que creo es que la gente... A ver, hay una frase que dice, aquel que una vez abrió los ojos no puede volver a dormir tranquilo. Órale. Pero hay que abrir los ojos. Sí. ¿Quién le va a enseñar a la gente que está tan alejada de eso porque está demasiado preocupada en ver qué le va a dar de comer a su familia? ¿Quién le va a enseñar a abrir los ojos? Alguien tiene que hacerlo. Y en ese sentido, cada uno de nosotros tenemos que
tenemos que hacer nuestro compromiso, que si tú te diste cuenta de eso, nuestra labor es enseñarle a la gente a abrir los ojos. Hay que, por eso en las organizaciones políticas de izquierda, yo he hecho un esfuerzo para que a los militantes y a la gente se le inculque una forma de educación política. Porque si tú no te das cuenta de muchas cosas que estás viviendo, pues toda la vida vas a vivir mal. Pero justamente ese es el trabajo, y yo creo que he tratado de hacerlo a través de las canciones, que es lo que yo sé hacer, y gracias a eso, cuando alguien escucha una canción mía, se le abren los ojos. Y eso es lo que yo quiero, que la gente abra los ojos. Yo simplemente los inicio, pero dicen que, bueno, la canción no va a hacer las revoluciones. Las revoluciones las hace la gente, y los cambios sociales y los movimientos sociales los hace la gente. Pero hay que abrirles los ojos de alguna manera, hay que hacerlos que se den cuenta de que la única forma de salir adelante es luchar por tus derechos. La única forma es darte cuenta de la explotación y de los defectos del capitalismo, porque el capitalismo nos lo enseñan muy bonito, pero nosotros tenemos que contarle a la gente cómo es el sistema capitalista para que ellos abran los ojos. En lo que, pues, un maestro en Guadalajara, yo soy originario de Guadalajara, bueno, desde un lado de Zapopan, del municipio de Zapopan, en el intento de terminar la secundaria, me empezó a llevar este tipo de lecturas. Y cuando me estaban dando a ver esta visión tan bonita, y no esta posibilidad tan bonita que surgía con una sociedad más equitativa y no sino igualitaria, fue cuando Rusia atacó a Polonia y a Checoslovaquia. Y a mí era un pleito interno en donde cómo es posible que esta idea tan bien presentada, tan bonita, tan humana, tenga que usar la violencia para imponerse en un lugar. Y en el caminar, yo encontré un grupo en donde estudiaban a Marx, Hegel, y a mí me afectó muchísimo el estudiar a Hegel. Y dentro de eso yo vi en lo que llaman ellos las relaciones de dependencia, el esclavo y el amo, yo vi tres partes. Y es el esclavo, es el amo, pero es la cosa en sí, la capacidad creativa del ser humano y quién saca provecho de ello. Y cómo el que vive produciendo, vive sujeto, vive dominado y no alcanza a ver su relación y la acepta. Es el no aceptar esto, pero también al revelarse el no recrear la misma relación, porque entonces la historia se hace lo que ha hecho, un movimiento pendular en donde el que está abajo sube para oprimir a los que quedan abajo y no terminamos como seres humanos. Y es parte de lo que yo creo que decíamos en forma inicial, cómo empezar a entender esta relación para que el cambio sea sustancial y real. ¿Qué piensas? Bueno, a mí me parece que ya con la creación y utilización de estos medios como la radio comunitaria, como estas radios alternativas, pues ya estás haciéndolo. Esta plática, por ejemplo, es una forma de hacer que la gente tome conciencia de su realidad y la modifique. Entonces tenemos que buscar este tipo de medios en donde la gente escuche otra cosa, se preocupe por otras cosas y no por ver a don Francisco o a toda esa bola de pendejadas que les enseñan. Sobre todo, yo me he dado cuenta mucho del tipo de medios de comunicación que tienen los mexicanos allá en Estados Unidos, y realmente es lamentable. ¿Cómo vamos a pensar que la gente puede tomar conciencia de su situación? ¿Cómo puede tomar conciencia
de la explotación de que están siendo objeto, viendo a don Francisco y a doña Chuchita y doña estas que ven todos los chismes y todo eso, y comiendo sabritas y comiendo Coca-Cola y tomando refrescos al por mayor, y darse cuenta de cómo están educando a su familia. ¿Cómo va a ser la gente? Dirías que es una, o diríamos que es una agresión permitida y aplaudida a nuestra inteligencia, todo ese tipo de cosas, ¿no? No, yo no puedo culpar a la gente, de verdad. A mí me parece que la gente es producto de esta manipulación. Y si no se da cuenta, es porque nadie le ha dicho algo distinto a lo que le dan los medios de comunicación. La gente se cree su propia mentira, la que le dan a través de los medios. Se cree su propia estupidez a partir de lo que le dicen los medios. Y así vive. Y nacen y mueren y nunca se dan cuenta. Entonces la labor nuestra es hacer esto, hacer que la gente tenga acceso a otro tipo de reflexiones, hacer que la gente sepa que hay otra forma de ver el mundo, porque al final de cuentas tiene que ver con eso, o sea, cómo ves el mundo tú. El mundo de esta pobre gente es los chismes de los artistas, es el que se endeuden para que la felicidad llegue a través de un sillón o de una televisión, para que la gente no se dé cuenta de que están alimentando física y espiritualmente a su familia y a ellos mismos con pura basura. No se van a dar cuenta nunca si no hay alguien que les diga que hay otra forma de... Escribí una canción para Óscar Chávez y entonces esa canción en el coro dice que Óscar de pronto ofrendó su vida, su alegría, su sonrisa, para que los pobres se dieran cuenta de que otro mundo es posible. Entonces nosotros tenemos una misión muy grande y como ves, los medios de comunicación no van a difundir la canción de los fifís ni la canción de la maldición de Malinche, porque eso hace pensar a la gente. Y lo que los medios y los ricos quieren es que no pensemos. Más o menos por ahí va el asunto. Te puedo decir que nosotros no somos gente de la radio, ni mucho menos, ni estudiamos para esto, ni sabemos a veces qué estamos haciendo. Pero esta estación pequeñita que solo se expande a 4 o a 8 kilómetros alrededor del este de Los Ángeles y que grabamos todo esto para ponerlo por distintas plataformas, es la única que nos da chance de explorar nuestra mente. Otras estaciones más grandes... Pero acuérdate que Cristo empezó con 12. Es posible. Hay quien dice que un cambio empieza con 2 locos platicando, ¿no? Exactamente. Entonces va a haber cambio. Hay que contaminar a la gente de otra forma de ver el mundo. Saber que otro mundo es posible. Hacerles ver que lo que están viviendo es una porquería de humanidad. Y hay otras cosas que la religión para vivir la espiritualidad. Y hay otras cosas que ver la televisión y estar ahí unos pendejos para ser felices. Hay otra forma. La gente quiere vivir como le dicen en la televisión. Y en realidad se puede vivir sin todas estas porquerías que nos están haciendo comprar. Se puede vivir. Y no necesitas trabajar tanto. Se puede vivir distinto siempre y cuando aprendas a vivir distinto. Pero si no saben, pues ¿qué les vas a decir? O sea, ¿cómo los puedes culpar si no se dan cuenta? Y es condicionado, ¿no? Nos condicionan desde la educación, desde todo, ¿no? Desde la educación orientada a hacernos obedientes a una condición dada, ¿no? Pues ve los gobiernos de México que hemos tenido, ese paternalismo del PRI de 70 y tantos años,
nos hizo creer que el gobierno nos iba a dar todo, que el gobierno nos iba a resolver todos nuestros problemas. Y cuando llegó, hay un estudio que dice que si el dinero que ha invertido el gobierno en acabar con la pobreza hubiera llegado a los pobres, ya no habría pobres. Pero pues todo se quedó en el camino, la corrupción en México la hemos permitido. Pero pues nos han dicho que ellos tienen la razón. Y lo hemos creído. Decenas, décadas, sobre décadas, nos dijeron que el PRI era bueno. Y ve todas las porquerías que hacían. Tal vez todos estos son procesos, ¿no? La historia es interminable, son constantes situaciones que van rompiendo ciertas barreras, ciertas cosas. Y tal vez en el dolor, en la controversia, en el sufrir, es donde la gente empieza a escuchar, porque el mundo se le está cayendo y se le hace intolerable. Aquí a mi lado hay un templo budista y yo le dije al avatar, al monje principal, que yo veía que venía una desgracia humana de grandes proporciones y la gente como que no quería ver ni oír y no escuchaba. Y él se rió y me dijo, mira, dice, ni quieren escuchar, ni van a escuchar, ni tienen la intención de escucharte, pero no decirlo es peor. Tienes que seguir gritando en la loma, tienes que seguir diciéndole a la gente que esto viene para que haya un mediano sentido de dirección cuando las cosas lleven un rompimiento más severo y tal vez hay una reconstrucción de nosotros mismos. Pues esta pandemia es una oportunidad de que la gente se dé cuenta, porque se están cayendo muchas esculturas de arena, que era cosa de darles un golpecito nomás para que se cayeran. Pero pues la gente no se atrevió nunca a dar el golpecito. Yo creo que ahora esta pandemia puso en evidencia todas las tremendas contradicciones del sistema capitalista. Y yo creo que la gente todavía no viene lo más duro, ¿eh? Es lo que yo estoy viendo. Creo que todavía no hemos pasado lo más duro. Deja que llegue el invierno y vas a ver lo que va a pasar. Entonces, yo ahorita mi temor máximo, y estamos haciendo lo que podemos, es parte de los programas que te mandé, es de que va a haber una instancia de hambre muy severa. Y ya con el levantamiento zapatista, toda la estructura de poder se preparó para tener un aparato represivo a nivel global, y esto va a ser más imposible que contengan los estómagos vacíos y sin esperanza. Van a ser muy incontenibles hasta cierto punto, independientemente de lo que les hagan. Y estas personas que han vivido en el placer y en lucrar de los demás, no pueden abandonar su tendencia. Creen que pueden dominar las circunstancias, y eso puede llevarnos a desastres humanos, a dolor humano de grandes proporciones. No creo que haya forma de evitarlo. Bueno, pues los grandes cambios no se han hecho por la vía pacífica. Ha costado mucha sangre todos los cambios. ¿Tú crees que para Lenin y para la Revolución Rusa fue fácil? ¿Tú crees que la Revolución Cubana fue fácil? ¿Tú crees que todos los grandes, el mismo Mandela, que manejó una revolución pacífica, ¿tú crees que no hubo muertos? Por supuesto. Las revoluciones cuestan sangre, los grandes cambios cuestan sangre. Y ese 1% de la población no se va a dejar quitar el 80% de la riqueza. Y los que juegan con el hambre de muchos para poner a que nosotros nos reprimamos uno y otro sin entender. ¿Tú crees que a ellos les importa el hambre de la gente? No. ¿Tú crees que a ellos les importa el sufrimiento de la gente?
¿Tú crees que a ellos les importa la situación humana que está viviendo esta gente? Por supuesto que no. Ellos solamente viven para el dinero. Entonces, no son ellos los que tienen que hacer los cambios, somos nosotros, los pobres. Y es en ese despertar, ese es donde el arte en sí juega una parte, y también suprimen el arte, la pintura, todo lo que puedan, que le dé a la gente una posibilidad de crecimiento espiritual y emancipatorio, lo suprimen, saben lo que están haciendo. Pues sí, pero pues eso que estamos diciendo y que tú ves en la gente en general, yo lo veo también con mis compañeros músicos, o sea, sobre todo los jóvenes que están cantando y que están haciendo arte, tampoco están pensando en cambiar el mundo, ¿eh? Están pensando en hacerse famosos y tener mucho dinero y tener muchas mujeres, y están pensando en eso. ¿No crees que nosotros los artistas estamos muy conscientes? No, es difícil, es muy difícil esto que estamos hablando. El arte como posibilidad, obviamente la gente también utiliza el arte como sobrevivencia o como objeto de lucro y mejora personal, pero el arte en sí cuestiona. El drama, el teatro, la pintura, la literatura, forza a la gente a verse a sí misma, y como que la gente busca formas de negarse para tratar de tener un reflejo de su persona real, como que no queremos vernos. O nos vemos como no somos, porque el arte, lo que pasa es que hay que definir también, porque la cultura es todo. El concepto de cultura es otra cosa. Mi concepto de cultura es distinto al de Juan Gabriel, es distinto al de López Dóriga. Mi concepto de cultura es distinto. Yo pienso distinto porque a mí me interesan los seres humanos, no me interesa el poder. Pero también esto ha sido una larga, una lucha de 47 años en esto. Y yo les decía ahora que se murió Oscar Chávez, no sean cabrones, no me dejen solo, ¿no? Ya se me están muriendo todos los que pensábamos así. Y pues yo voy a seguir dando la lucha hasta que se pueda, ¿no? Hasta que las fuerzas me den permiso. Pero no es fácil, es que esto va a estallar, hombre, de todos modos. Palomares, siento decirte que estoy en desacuerdo contigo. Sí, me encanta que estés en desacuerdo. Yo en el 67, o en el 68, casi al 69, cuando empecé a ver estas ideas por medio de un grupo que por mi alcoholismo no me permitieron estar ahí, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Populares, hablar de estas ideas era escondidas hasta de las familiares. Hasta todo mundo tenía miedo, inclusive, encontrarse con una forma de pensar totalmente ajena a lo que estaba establecido. Y poco a poco todo esto ha sido en que es más abierto. La gente ha perdido ciertos miedos, no del todo, no como quisiéramos, pero sí han avanzado las cosas en estos, qué sé yo, ya 40, 50 años, yo tengo 68, casi 69, y sí han avanzado. Estamos hablando ya en forma más abierta de esto, cuando todo se hace escondidas y con temor a ser eliminado hasta por los propios compañeros de pensar. Creo que en ese sentido sí hemos avanzado. Tal vez nunca va a ser lo que queremos. Nunca la conciencia está completa, siempre busca desarrollarse. No sé si también tú eso lo has observado o es solo observación mía por las diferencias en los caminos en los que hemos caminado y recorrido. Mira, hay unas cosas que yo les digo, sobre todo cuando me invitan jóvenes, o cuando hablamos del proceso que llevó Andrés Manuel a la presidencia. Eso no fue por una aparición espontánea. Todo en la vida son procesos. Todo en la vida. Yo les digo a los jóvenes, los privilegios que ustedes tienen ahora
no crean que surgieron así como por obra y gracia de Dios. 1968, 1970, la década de los 70 de la guerrilla, los miles de movimientos sociales que se han dado en México y que casi nadie sabe, hicieron que esto pasara. Es decir, ninguna lucha ha sido en vano. O sea, yo me acuerdo cuando yo entré al Partido Comunista en 1976, a principios del 76, ir a pasar volantes a los trabajadores, era que llegaba la policía y te cagaba a palos. Y otra gente se fue a la guerrilla, y otra gente se fue al campo a hacer trabajo, y otra gente se fue a... Todo eso ha contribuido para que ahora en México tengamos una cierta esperanza de que las cosas van a cambiar. Yo no sé si van a cambiar, pero bueno, hay una gente que capitalizó todas estas luchas. Yo creo que ninguna lucha, a veces nos da por resentirnos, porque de pronto parece que esa lucha fue inútil. Parece que hicimos demasiado trabajo y expusimos nuestra vida para que, y que no valió la pena. No, por supuesto que valió la pena. Por supuesto que todas las luchas que se han dado en las colonias populares, en el campo, en las escuelas, en los movimientos estudiantiles, en movimientos intelectuales de izquierda, todo eso ha contribuido. Todo. El esfuerzo que hace uno también por seguir en esto, porque además quiero que sepas que, bueno, tú lo sabes también, de que no todo el mundo aguantamos el paso. Decía Oscar, o me decía Oscar Chávez, que él y yo éramos muy buenos amigos, siempre platicábamos de todo esto, decía, pues es que ya viste que no nos quedamos los más buenos, sino los más tercos. Sí. Pero muchos se quedaron en el camino. Muchos dijeron, ya estuvo, ya no tiene sentido exponer la vida, mejor me voy a dedicar a tener un trabajo estable, a ver la televisión y a tomar cerveza y papitas. A no pensar. Pues sí, gente que se cansó de esto. Hay que ser tercos. Hay que mantener los ideales cuando no están firmes, se gastan a los 2 días. Pero yo creo que tú eres de la gente terca también. Otra acusación, igual ya me han acusado demasiado de eso. Maestro García, pues está callado. Es lo menos feo que te acusan, hombre, de terco de ahí en adelante. No, es muy interesante que hablar. Yo para la música, para arte, pues yo apenas toco radio, ¿ok? Tocaba el tambora en una banda escolar hace muchos años y es todo. Pero me fascina que todos los artes, todas las formas de artes se hacen comerciales aquí bajo este sistema. Entonces, para mí es importante ver el contenido de la pintura, el contenido de las canciones, y son, para mí son mínimas las artes que me interesan por su contenido, y luego bajo esa perspectiva, pues la música, la pintura, etcétera, puede ser una forma de recargar la pila voltaica de uno para hacer, no, pues ya nos fracasamos. Yo siempre digo, Antonio, vamos de fracaso en fracaso, pero poco a poco seguimos para adelante, no, nos ponemos terco y para adelante. El maestro García lo conocí hace 20 y tantos años, cuando el levantamiento zapatista y de pues la casualidad o tal vez la terquedad misma, como dicen ustedes, me llevó a recibir documentos del Comité Central Revolucionario Indígena para distribuir.
antes de que en ocasiones fueran públicos, y me asignaron a las universidades. Y de 25 años para acá, cantidad de cosas que hemos hecho, la mayoría han fracasado, pero ahí estamos viendo a ver dónde encontramos conciencia, en qué forma se manifiesta, cómo logramos que en alguna forma la gente vea su propia posibilidad. Que no nos agradezca nada, inclusive hasta que nos critique, pero que haga algo por sí misma. No sé si tú te acuerdas del llanero solitito. Lo iba a mencionar, maestro. Lo iba a mencionar. Fíjate que Rafael Catana, que es un cantor también muy amigo, estábamos en el velorio del llanero solitito. Y ya nos fuimos a platicar un ratito acá él y yo solos. Estábamos recordando muchas cosas de Enrique. Decía, no, hombre, es que este cabrón es de los que no terminaba de fracasar cuando ya estaba inventando otra cosa. Él vino para acá 2 veces y nos vimos la última vez cuando fui con los abogados de National Lawyers Guild a documentar atrocidades del Estado contra las comunidades. Casi no nos hablamos. Él oía lo que yo planteaba y yo veía lo que él hacía, pero poco nos hablamos dentro de ese ambiente. La última vez que lo vi, poco antes de su muerte. Pero acá estuvo una vez y me dice, mira, dice, la gente calcula o cree que es un fracaso, una desgracia, cuando trabajas por 2 años en una fábrica organizando gente y te descubren, te corren, pierdes trabajo, te desmadran el grupo y todo el mundo es hijo de la fregada, qué feo, ya se nos cayó esto. Y esa desgracia lo que hace es de que te hacen eso si bien te va. Si no se te madrean más, muchas más cosas. Y dice, mira, ahí afectaste a 3, 4, 5 personas que se van a desbandar, pero van a ir a otra fábrica, van a ir a otro lugar y ahí van a empezar de nuevo con alguien más y se forman otros grupos. Los fracasos no son desgracias, son nuevas oportunidades de avanzar. Esto no tiene descanso, esto es la vida que escogimos, es así. Oye, te quiero comentar, pero lo que pasa es que vamos a trabajar y ya vinieron unos compas ahorita, y ya los tengo ahí sentados que no saben qué hacer. Nos faltan como 6, 7 minutos, no sé si acaso los puedas conceder y si no, hay algo que quisiera comentar. Mi proceso fue fuera de partidos y de ahí en un tiempo como te cansa o la vida la sigue rutinaria. Tuve familia, taller y estuve dedicado a eso hasta que salió Chiapas. Chiapas me volvió a sacar de nuevo al mundo de las ideas. Y de ahí yo veo todos estos procesos, principalmente el desarrollo de la mente y estos procesos emancipatorios. Y si yo quisiera, dada una diferencia pequeña o análisis o forma de ver distinta estos procesos, que en un futuro nos dieran la oportunidad para empezar a tratar de hablar qué está pasando en México y cómo la condición de los zapatistas dio oportunidad a que hoy Obrador esté en la presidencia y el desarrollo de todo este tipo de cosas. Porque yo honestamente Obrador lo veo como una parte mínima de un proceso en donde la gente tiene que hacer su trabajo por sí misma y yo no le tengo la confianza tal vez que tú le tengas a Obrador y quisiera ver si podemos hablar de esto después. ¿Va a ser un programa de una semana para que hablemos de esto? No hay lío. Tenemos que hablar una semana de esto. Yo creo que es un proceso, digamos, son cosas difíciles. Mira, yo vengo de una formación marxista, yo vengo de una formación en el Partido Comunista. Uh-huh. Y la revolución que está haciendo Andrés Manuel no es la revolución que yo quiero. Exacto. Es la revolución posible. Uh-huh. Es lo único posible ahorita. Sí. No hay espacio para otra. En el mundo, en la correlación de fuerzas en el mundo, no hay espacio para hacer otra cosa. Sí. No hay forma de que algo sí llegue a los niveles en que llegó Andrés Manuel, que no sea esa. Y nuestra obligación es empujarlo más lejos.
cuando yo estuve ahí con los abogados y estaba el llanero solitito ahí todos, el Gallardo, el general Gallardo dio una declaración y yo la anulé un poco al ver de que Obrador no es izquierda ni nunca ha sido izquierda, es centrista cargado a la derecha, pero México tiene la suerte de que él haya sido el que esté al frente. Ahora nuestra obligación es empujar las cosas más lejos. Él es producto del sistema, pero nosotros qué y cómo podemos ver que esta oportunidad que nos da la historia le empujemos más allá, que no caigamos a la idealización, sino que tomemos la obligación que nos corresponde. Hay que dejar que Andrés viva ese proceso. O sea, nosotros no le vamos a decir qué hacer. Él va a tomar su propio proceso y en un momento dado, yo creo que las mismas circunstancias lo van a orillar a que él se radicalice, porque la derecha está atacando en serio, ¿eh? Sí. Hay circunstancias en las que la derecha, por su misma ambición, va a quedar hasta cierto punto descartada. Pero cómo empujar las cosas y va a tratar de sobrevivir, y es probable que sobreviva, como ha pasado en Colula. La derecha no va a estar descartada. No puede ser en este momento. No es un proceso no es el todo o nada, el empate o muerte como estábamos acostumbrados para ver una revolución. Este es otro proceso. Sí. Este es otro proceso en donde Andrés tiene, lo que está haciendo Andrés es probando sus propias ideas. Uh-huh. Y yo creo que no es lo que yo quisiera. No. Pero yo apoyo definitivamente este esfuerzo de Andrés y su propia visión de los cambios. Pero no es nada fácil. Una revolución como nosotros la pensamos, el sistema capitalista te asfixia en una semana si tú te pones radical. Lo que le pasó a Allende, hechos históricos. Lo que le pasó a Allende fue, o sea, este 1% de la población que tiene el poder y que tiene el dinero, como decimos en México, no se anda con mamadas, ¿eh? No, para nada. Y el ser humano es descartable y es desechable y solo sus intereses cuentan. Pues, ¿cómo crees que se han hecho las guerras? Uh-huh. Donde han muerto millones de gente. ¿Tú crees que es porque a los ricos les importamos y que no se hagan guerras? Sí. Por supuesto que no, les vale madre. Sí. Entonces, yo respeto mucho el proceso de Andrés. Yo he estado con él, porque además quiero que sepas que yo en lo particular no me he centrado en una forma de lucha. Yo creo que cada quien tiene su forma de concebir los cambios sociales y sus propios ideales, y hay que apoyarlos. Para mí ha sido el cuestionamiento de todo, más que nada lo que me llevó, gracias al grupo que conocí en Guadalajara en los 70, que me llevó a esto. Y para mí cuestionarlo todo es elemental. Y lo que nos dio el programa, lo que nos dio el programa fue un escrito que hice sobre el problema del ícono, la idealización de una persona sin la responsabilidad propia. Tiene que haber un balance, lo que nos muestran los mayas con Iki Botán. Una mediación en donde todos estos polos tengan un punto de plática, un punto centralizado, que creen un balance, no irnos a un extremo o al otro. Y creo que es necesario tratar de ver de que el ícono no se deje llevar o no se lo lleve su ego por triunfalismo u otras cosas. Y creo que lo que tú dices es razonable completamente. La presión que se le imponga es el cambio que vamos nosotros a percibir más adelante, o las bases para un cambio más a fondo más adelante. Y esa presión es indispensable empezar a entenderla. No desde la idealización, sí. Dime. Yo tampoco creo que Andrés Manuel vaya a hacer los cambios, ¿eh? Él está haciendo lo suyo. Sí. O sea, lo que él puede hacer y lo que le corresponde hacer, él lo está haciendo. Sí. Hagamos nuestra parte. Yo siempre, ese ha sido mi discurso desde hace 2 años, ya hace un poco más. Gabino, hagamos nos quedan, si acaso, minuto y medio.
no me han contestado unos de las entes sobre esta situación de exclusión que ahorita se está gestando también por la pandemia y Obrador y otras cosas que están gestando alrededor, donde se sienten amenazados. Es probable que el siguiente programa, si logro contacto con ellos, sea de eso. Y otro, los abogados de México me pidieron que quisiéramos un programa sobre San Fernando, y eso nos va a ocupar. Pero al tiempo, y si tú me das oportunidad, y agradezco el tiempo que nos concediste, vemos si hablamos más a fondo de este tipo de cosas. No es necesario el acuerdo, pero un acuerdo o una plática con desacuerdos razonados, yo creo que a todos nos es útil. Pues yo creo que yo creo que no estamos en desacuerdo. Tenemos visiones distintas de los procesos y de la realidad, pero no estuvimos hablando de cuántos negocios vamos a hacer. Pues en mis locuras tal vez hasta te invite. Oye, el programa que te mandé sobre las ollas, y ahí estamos tratando de ver si ponemos una olla popular en una organización en una comunidad de Oaxaca, para ayudarles con sus artesanías y nosotros tratar de construir algo, aunque sea poquito, aunque sea mínimo. A ver cómo todos nos ayudamos. Ándale. Bueno, pues les mando un abrazo a todos, porque aquí ya me están diciendo que ya me ponga a trabajar. Órale. Bueno, pues muchas gracias, Gavino. Y pues maestro García, algo al último, ya que se nos fue este señor. No, los dos tercios les damos las gracias. Yo creo que hay mucho de qué hablar. Ojalá toda la gente se ponga a hablar de esto. Pues depende de todos nosotros. Las plataformas las distribuimos como podemos, y ojalá y tú nos ayudes a distribuir este pensar y el pensar de la misma gente. Que la gente vea su propio reflejo, empiece a verse a sí misma. Es la intención de este programa. Órale, estamos en contacto. Muchas gracias. Eso. Bueno, hasta luego. Maestro García, algo al respecto, tenemos medio minuto. Bueno, pues le damos las gracias a Gavino Palomares para compartir este tiempo y sus ideas y sus pensamientos. Bueno, de nuevo, esta fue la historia de Un abrazo. Sí, gracias Gavino. Esta fue la historia de las palabras, y en la historia de las palabras creemos que el ver y el ver cómo pensamos, tal vez, y saber cómo pensamos, tal vez pueda cambiar nuestras condiciones. Muchas gracias, donde quiera que usted nos haya escuchado. Gracias, Gavino, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.